Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a este webinar del Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario. Mi nombre es Manuel Lainez, soy el director de Fundación Grupo Cajamar y voy a encargarme de la introducción de este webinario. Primero, hablar 2 minutos del observatorio. El Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario es una iniciativa del Ministerio de Agricultura. El Ministerio, desde hace algo más de 3 años, viene analizando lo que ocurre en la transformación digital del conjunto de la cadena de valor agroalimentaria, y para ello pues nos propuso a Grupo Cajamar y a la Fundación Grupo Cajamar la colaboración para desarrollar esta actividad del observatorio, y lo hemos venido haciendo con distintas actuaciones y distintos proyectos. Los primeros proyectos consistieron fundamentalmente en analizar mediante encuestas cuál era la situación de esa transformación digital, de ese proceso de incorporación de nuevas tecnologías, y posteriormente, además de seguir con ese trabajo, pues hemos ido invitando a estos foros, a estos webinarios, a diferentes personas que participan en todo ese proceso de transformación, desde empresas, universidades, centros de investigación, representantes del sector, productores, todos ellos para ir abordando ese proceso de transformación. Y en este caso, en este webinar, vamos a centrar nuestra visión en la robotización en la industria alimentaria. Si analizamos los retos que tiene por delante el conjunto del sector agroalimentario y concretamente la industria, pues podemos comprobar que uno de los que todo el mundo considera de enorme importancia es el relacionado con la mano de obra. La mano de obra y la productividad de la mano de obra son dos elementos esenciales, y por varios motivos. El primer motivo, pues porque hay que seguir manteniendo esa competitividad de los sectores, pero a su vez, pues la industria, igual que el resto de los eslabones de la cadena, se enfrenta al reto de la disponibilidad de mano de obra, que a veces en el entorno rural o semirural en el que se desarrolla la actividad de esta cadena de valor, pues no es excesivamente abundante. Y además hay algunos hechos añadidos que dificultan todavía más el disponer de esa mano de obra formada, capacitada, y que a veces pues requiere un trabajo, un esfuerzo importante, unas condiciones laborales complicadas que hacen que esa mano de obra pues no siempre la encontremos, o en los últimos años también hemos asistido a un incremento de costes importantes en el conjunto de la mano de obra. Todo eso al final hace que pues todos los procesos de robotización se hayan puesto en evidencia como importantes en toda la cadena de valor. De hecho, en la encuesta que hicimos en el año 23, preguntando a 834 personas de la industria alimentaria, pues prácticamente el 80 y el 90 y tantos por ciento de ellos nos indicaban el interés en incorporar robots dentro del proceso productivo. Y cuando les preguntábamos específicamente qué tipos de actividades querían incorporar esa robotización, nos encontrábamos algunas que eran pues más repetitivas, más sistemáticas, de un trabajo que requería o que aportaba en general poco valor, como puede ser pues el embalaje, el empaquetado, el envasado, embotellado, todo eso. Ahí pues de ese conjunto de actores, pues prácticamente el 17% nos decían que ahí querían incorporar robotización. Un 12% nos decían que les interesaba la robotización en las labores de limpieza, de desinfección, de mantenimiento de las instalaciones. Pues eso, esas actividades que quizá aportan menos valor o a veces son más penosas. Luego también les preocupaba el almacenamiento, la paletización, otra vez algo que vemos que es más sistematizado, más repetitivo. Y en el otro extremo, de actividades que requieren una mayor especialización, pues les preocupaba y querían aplicar
estas tecnologías al control de calidad. Bueno, supongo que con el objetivo de intentar garantizar una homogeneidad y una calidad que es la que demanda el sector consumidor y en algunos casos ligado esa calidad a la seguridad alimentaria. Por tanto, la robotización sirve para un tipo de tareas, pero también para otras que requieren un producto y un proceso controlado. Eh, para abordar el webinar de hoy, pues contamos con un formato que es el que aplicamos habitualmente, una presentación inicial, que en este caso la tendremos desde el ámbito, o se nos hará desde el ámbito académico, desde la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, el Centro de Automática y Robótica de este instituto conjunto de la Politécnica de Madrid con el CSIC. Contaremos con Luis Emi, que nos dará esa visión o nos dará esa visión general, y luego tendremos una mesa redonda en la que, además de participar él, pues la moderará María Dolores Sierra, que es la vocal asesora de Transformación Digital de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y que pues es miembro del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Ministerio de Agricultura. Bueno, pues algunas palabras un poquito más introductorias de Luisemi. Él es investigador postdoctoral de este centro, es ingeniero electrónico por la Universidad Simón Bolívar, tiene un máster en la Complutense de la Politécnica de Madrid, perdón, en investigación, ciencia y computación. Ha hecho el doctorado en esa universidad y ha hecho estancias postdoctorales tanto en la propia estación, en el propio centro, como en Toulouse, en el CNRS. Y a partir de ahí, pues está implicado ya en proyectos relacionados siempre con la transformación digital como investigador del centro CSIC-UPM. Y sin más, pues Luis, te dejo la palabra y nos cuentas un poco esa visión general de la robotización de la industria agroalimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Procedo a compartir mi pantalla. A ver, se ve, ¿verdad? Sí, sí. Se ve, perfecto. Vale. Pues buenos días. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, bueno, yo les voy a contar un poco sobre un poco el estado, cómo se encuentra la robotización en esta industria agroalimentaria. Preparando esta presentación, esta industria es bastante amplia, abarca muchos aspectos, así que voy a intentar dar un poco una idea de cómo se encuentra en líneas generales, dar algunos ejemplos de qué se está utilizando, más que nada desde el punto de vista de productos ya industriales, productos ya comercializados, porque claro, también hay mucha investigación y mucho desarrollo desde el punto de vista académico, de investigación, pero la idea es un poco ver ya más lo que se está utilizando directamente en la industria. Esa es mi presentación, se estructura en 5 partes. Dar una pequeña introducción, algunos datos generales y algunos conceptos básicos. Luego hablar un poco, porque mi investigación, llevo más de 15 años trabajando en robótica para agricultura y se ha enfocado más que nada en robótica móvil para el caso de la producción. Pero sí quisiera un poco separar lo que es la producción, dar algunos ejemplos y luego parte de lo que sí ya sería el procesamiento de los alimentos. Y luego dar un par de casos de estudio, dos proyectos importantes donde yo estoy involucrado, uno que ya ha terminado y otro que es actual. Y luego ya finalizar con algunas conclusiones, un poco identificar esa brecha y esos retos actuales de la cotización en este sector. Quisiera empezar compartiendo algunos datos que me llamaron la atención cuando estaba preparando esta presentación. La industria agroalimentaria es una de las principales industrias en el sector, en la rama de la manufacturera, abarcando un 23, casi un 24%, hay un 24, casi un 23, poco más del 23% de personas ocupadas en este sector, esto dentro de España. Los últimos datos del informe anual del informe anual de la industria alimentaria española, el periodo 2023-2024, creo que es del propio observatorio,
identifica un total casi 28.000 empresas, representa un 2,3 del PIB español. Y me llamó mucho la atención el dato de más del 96% de esas empresas tienen menos de 50 empleados y un poco más del 73% tienen menos de 10 empleados. Entonces es muy importante la cantidad de empresas que hay y esa importancia, esa brecha que hay entre la cantidad de empleados. Eh, También otro dato interesante dentro de este sector es que España es líder dentro de la Unión Europea en diferentes productos como producción de aceite de oliva, cítricos, ganado porcino, fruta fresca, y ya se encuentra en el segundo lugar en vegetales, en plantas florales. Luego ya vamos a la cebada, que estamos en tercer lugar, detrás de Alemania y Francia. El ganado bovino también en el tercer lugar. Y el vino, que aquí se nota que Francia es líder con un 45% del mercado, luego Italia y luego España. Eh, Interesante porque sí somos líderes en algunos sectores y estamos un poco cerca de la cabeza de otros. Eh, y me gustaría separar, porque como este es un dominio muy amplio, sí me gustaría separarlo como en dos elementos. La parte más asociada a esa producción y la parte luego del procesamiento y la distribución, un poco lo que Manuel estaba comentando de, del empaquetado, del embalaje, del control de calidad. Pero antes de empezar por allí, quisiera hacer un pequeño inciso respecto a conceptos, lo que se pudiera definir como automatización y lo que se entiende como robotización. Entonces, la automatización se enfoca principalmente en esos procesos repetitivos, en esos procesos lógicos de sí, no, uno, cero. Eh, Pueden muchas veces no implicar movimiento físico. Hay automatización, por ejemplo, de generación de facturas, de mediante software, ¿no? Muchos programas de automatización de muchas tareas software, y siempre suele estar basado en un sistema de control y no siempre implica robots, aunque en muchos de los casos, como el ejemplo que muestro en el vídeo, existe un brazo manipulador que moviliza un elemento, creo que es un chocolate, que lo mueve siempre de un mismo lugar a otro lugar. Es una tarea repetitiva, aunque sí es verdad que este es un robot, un brazo manipulador. En general, la tarea es parte de un proceso de automatización. Poco diferente a lo que sería la robotización, y aquí doy algunos ejemplos de robots trabajando en el campo. Eh, Esto siempre implica un movimiento físico en el espacio, implica una interacción directa con el entorno. Eh, También se realizan tareas mucho más complejas. Involucra además hardware avanzado o una integración de diferentes sensores, cámaras, sensores LIDAR, radar, o el uso de GPS, eh, y sensores y algoritmos más complejos, ¿no? Un poco porque el entorno de trabajo es un poco más complejo, un poco más dinámico, variable, y son necesarios este conjunto de tecnologías para poder trabajar en este entorno. Y sí, antes de continuar, me gustaría dar alguna, creo que fue la encuesta que se realizó por el observatorio, que me llamó también muchísimo la atención los datos, porque yo siempre me pregunto qué tantos robots hay en el campo, qué tantos robots pueden haber en la industria, a veces y reviso las páginas web de las empresas y no queda muy claro cuántos robots las empresas venden o distribuyen. Para mí como investigador eso siempre ha sido difícil de encontrar datos, pero en esta encuesta que creo que fueron, si no me equivoco, la información que tengo son 3.500 personas entrevistadas entre junio y noviembre del año 2023, que el 90% de las personas desean robotizar su actividad. Para mi entender, eso quiere decir que ninguno tiene la actividad robotizada. Y es interesante, por ejemplo, en la agricultura, uno de los elementos importantes, de las tareas importantes, es la recolección o la monitorización. En la ganadería, la vigilancia, la limpieza y justamente la industria alimentaria, el embalaje, la limpieza y el control de calidad, justamente lo que estaba comentando Manuel. Me gustaría ahora dar algunos ejemplos, especialmente sobre el proceso de la producción. Podemos encontrar robots dedicados para cada una de las tareas del ciclo completo de producción de un cultivo, por ejemplo, como la preparación del suelo, la siembra, fertilización, el riego, el manejo y la gestión de las malas hierbas, la recolección, la cosecha y hasta el transporte. Muchos de estos ejemplos de estas imágenes de robots que les muestro, algunos son comerciales y otros son prototipos.
Muestrar algunos ejemplos, un poco cómo se encuentra el estado, parte de la producción. Por ejemplo, la empresa Carbon Robotics, esto fue una noticia, creo que hace 2 o 3 años surgió y está un poco relacionada conmigo porque nosotros también desarrollamos un proyecto que ya luego les mostraré en el caso de estudio, de un robot que utiliza láser de alta potencia para eliminar las malas hierbas. Estos venden este prototipo que, según mi entender, cuesta como $1 millón, que es un robot, un vehículo totalmente autónomo, pero que en realidad la empresa vende un apero que utiliza la misma tecnología, pero va conectado a un vehículo que es llevado por una persona y que realiza la misma tarea. Lo mismo ocurre con la empresa EcoRobotics, otra empresa que lleva ya mucho tiempo, que este es ya un segundo prototipo. Realizan una aplicación selectiva de herbicida con unas boquillas que se va activando dependiendo de la detección de la mala hierba. Pero en realidad, cuando vas a la página web, terminan vendiendo es un apero que se conecta a un tractor. Otras empresas donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, la empresa Nayo Technologies, como me comentó Manuel, yo hice un postdoc en Francia, en Toulouse, y colaboré con esta empresa Nayo. Ellos tienen diferentes versiones de plataformas para hacer diferentes tareas, principalmente para la gestión mecánica de malas hierbas. Una de esas plataformas, la primera que comercializan, que es el Robot OS, que es el pequeñito que se ve en el vídeo, eh, hace tiempo revisé en la web y decían que habían vendido 250 unidades y eso fue hace como 2 años y luego hace un año volví a revisar y tenía la misma cantidad de unidades que habían vendido. Un poco difícil saber qué tanto involucrado, ¿no? Qué tan impacto han tenido los robots en los agricultores. Y otra cosa que también que he visto, que la mayoría de estos robots se venden un poco sectoriales, ¿no? Cercanos a donde la empresa desarrolla este tipo de robot. Otro ejemplo es el robot BTBot, este también para gestión de malas hierbas y limpieza en cultivos en viñedos y también es una empresa francesa que creo que se encuentran en más o menos en la misma región, tanto Nayo como BTBot. Sí me gustaría dar algunos ejemplos de empresas españolas y una creo que de las más importantes en el entorno de la recolección es la empresa Agrobot. He visto que ya tienen 2 o 3 prototipos. Esta empresa ubicada en Huelva se fundó en el 2008 para recolectar fresas. Utiliza 30 brazos, este nuevo prototipo, y un sistema de cámaras para identificar las fresas cuando ya estén listas para ser recolectadas y es recolectada. En la web dice que venden en Estados Unidos, que el prototipo cuesta alrededor de unos 100.000 euros y que ofrece un ahorro del 50%. También he visto que tienen otro prototipo para la recolección, la identificación, la recolección de insectos, ¿no? Para evitar insectos y el uso de insecticidas en este entorno. Otra empresa que ya es una startup vizcaína, surgió hace poco, esta la vi el año pasado, que desarrolla, ese es el primer tractor eléctrico autónomo en España, eh, para realizar todo tipo de trabajo, no sustituir un tractor convencional. Desafortunadamente las imágenes son así bastante oscuras y no se puede ver un poco en detalle, ¿no? Cómo es o cómo está constituido el vehículo, la plataforma. Dicen que va a llegar al mercado en el 2025. Y otra empresa es AgriImpulse, que está para la recolección de frutas, para también el transporte de productos, aplicación de herbicidas. Y también es otra startup, surgió hace 2 años y también indican que van a vender su primer producto en el 2024. Y eso me llama la atención porque sí es verdad que se puede encontrar empresas tanto en Estados Unidos como en Francia, como en Australia, que son países líderes en producción en la venta de robots, especialmente para la parte de producción. Y en España aún estamos un poco a la cola del desarrollo. Justamente en los últimos años, sí es verdad que están surgiendo estas startups. eh, pero sí también me llama la atención que hice un pequeño análisis de cuáles son los cultivos de mayor valor en España. He revisado diferentes fuentes, he llegado a una conclusión, he podido catalogar los 5 primeros, luego los expertos me podrán corregir si me equivoco. El olivar, el almendro, el pistacho, la lechuga y la uva. Y para mí ha sido un poco difícil encontrar robots y robots desarrollados en España que se encarguen de estos cultivos en particular. Sí he visto que en Francia tienen, por ejemplo, Nayo y el BT-Bot están orientados para la lechuga y la uva,
pero del resto de productos que son de alto valor en España, ha sido un poco más difícil para mí encontrar empresas españolas orientadas un poco a este tipo de producto. Eh, Ahora ya quisiera cambiar un poco la parte ya del proceso de los alimentos, porque pasamos de esa parte de robotización de unos entornos variables, cambiantes, donde hay un poco más de dificultad para los sistemas robóticos operar, a entornos un poco más controlados. Y en este caso voy a dar algunos ejemplos de empresas en líneas generales, normalmente son empresas extranjeras que ofrecen servicios para la automatización, para la movilidad del producto, para el control de calidad, utilizando líneas de producción o brazos manipuladores para el paletizado, para el movimiento de productos. Porque son tareas que son repetitivas, como comenté al inicio, son bastante controladas y en este caso sí se puede encontrar mucha más información y muchas más empresas. Por ejemplo, una que ya me llamó la atención, la empresa Respect, que hacen un análisis de los huevos para identificar el sexo, porque entiendo que a veces prefiere continuar con la producción dependiendo del sexo del huevo. Y todos estos son sistemas automatizados, utilizan cámaras, utilizan sensores, pero todo está en un entorno controlado donde también existe, por ejemplo, ese brazo manipulador que va movilizando el producto, pero siempre son tareas repetitivas, no hay una interacción directa, el entorno no cambia. También otro de las intereses, ¿no? De los encuestados en esa encuesta que se comentó al inicio sobre el uso de robots de paletizado, robots de limpieza, ya existen empresas que ofrecen estos servicios para cualquier industria. Eh, Robots que realizan una limpieza automática del entorno o robots que permiten mover cargas, mover palets. Y de esto de verdad que sí se puede encontrar bastantes empresas, como por ejemplo la Cebotics, y creo que algunos sí hemos visto, por ejemplo, el primer robot, el de la izquierda, que se utiliza en la hostelería para movilizar el alimento, ¿no? En restaurantes. Y otro ejemplo de la empresa Kuka para, por ejemplo, el empaquetado de alimentos. También son tareas que aquí se involucra un poco los operarios que van preparando el alimento y que luego llega a estos vasos manipuladores que van realizando la misma tarea repetitiva y una y otra vez, se- seleccionando el alimento y empaquetando. No sé, este tipo de ejemplos es lo que normalmente y es lo que más común se puede encontrar en la industria del procesamiento de los alimentos, del empaquetado, del almacenamiento, de la selección, ¿no? Por lo que sí existe una brecha importante, un desigual avance. Justamente el sector secundario tiene mayor avance justamente por eso, porque el entorno de trabajo está mucho más controlado que el sector primario, que tiene muchísima más variabilidad. Existen un conjunto de retos tecnológicos que quisiera dejarlos para la conclusión de mi presentación. Y también es verdad que hay una alta especialización en las plantas de procesamiento de alimentos que permiten integrar esos robots con operarios para realizar ese tipo de tareas que pueden ser muy repetitivas y muy tediosas, que mejoran la productividad y reducen los errores. Quisiera ahora comentar dos casos de estudio, que yo no los llamaría casos de éxito, pero sí son casos de estudio, son proyectos europeos donde yo estaba involucrado. El primer proyecto es el proyecto WILASER. Este proyecto terminó a finales de 2023. En mi grupo de investigación fuimos los coordinadores de este proyecto en conjunto con partners de empresas y centros de investigación de Francia, de Italia, Dinamarca, Holanda. Y lo que hicimos fue configurar una plataforma móvil terrestre desarrollada por una empresa francesa. Incorporamos un sistema que es una Pero, utilizando un láser de alta potencia para eliminar malas hierbas en una etapa temprana de crecimiento. Aquí tuvimos que integrar diferentes tecnologías como cámaras, como LIDAR, como GPS, para primero darle esa movilidad y esa capacidad autónoma de moverse de forma autónoma en el campo, a su vez que identificar las malas hierbas utilizando inteligencia artificial. En esta diapositiva les muestro un ejemplo de cómo se puede identificar esas malas hierbas y luego mientras la plataforma se estaba moviendo de forma autónoma, el sistema láser detectar y aplicar el tratamiento. Desafortunadamente, esto es un poco parecido a lo que le comentaba, como es el caso de la empresa Carbon Robotics. Aquí se utilizó una tecnología diferente de láser
y seguramente fue bastante difícil realizar la aplicación a unas velocidades altas como nosotros queríamos. Eh, Otro ejemplo de un proyecto, este sí es un proyecto actual que está en funcionamiento. Nosotros somos parte de este proyecto Agrosus, que busca reducir la dependencia de herbicidas sintéticos y la presión que en el medio ambiente generan estos herbicidas mediante la identificación de herramientas de estrategias agroecológicas en 11 regiones biográficas de Europa. Entonces, lo que nosotros hacemos, hemos configurado esta plataforma móvil eh, con diferentes conjuntos de sensores para poder tomar información y poder realizar un monitoreo del campo. Principalmente usamos cámaras a color, tomamos información del entorno para poder identificar las especies de malas hierbas. Esto también es un desafío importante porque muchas veces en la identificación de malas hierbas solo se identifica qué es el cultivo y qué es mala hierba, pero en este caso es importante identificar la especie para que los agrónomos, los expertos, tengan la capacidad de tomar decisiones sobre qué tipo de estrategia utilizar o aplicar o cómo ha sido la evolución de una estrategia aplicada. Em, y ya para terminar mi presentación, daré unas conclusiones rápidas sobre viendo la complejidad, ¿no? que se requiere para poder tener sistemas robotizados en el campo y un poco que es un entorno variable, cambiante, hay cambios de la luminosidad, del estado del terreno en comparación con este entorno industrial del procesamiento de los alimentos, donde esto es un entorno mucho más controlado y se puede integrar de una forma más simple, ¿no? La tecnología existe para hacerlo. En entornos abiertos existe un problema de navegación, de interactuar con el entorno, con otras personas, con otros vehículos, animales. La mayoría de los sistemas robóticos en entornos abiertos dependen de utilizar el GPS para localizarse y navegar, y a veces puede haber un problema de conectividad con Internet o elementos como árboles o líneas de alta tensión que bloquean la señal. Y como se comentó, una de las tareas más interesantes era la manipulación de alimentos, la recolección, y a veces son tareas muy delicadas. O hay que identificar de forma apropiada en qué momento realizar la recolección, y a veces los sistemas robóticos pueden ir muy lentos para poder realizar esta tarea. Además, otros estudios indican que la robótica no ha introducido de forma adecuada porque existe una resistencia al cambio por parte de los agricultores o parte de la industria, o requiere altos costos iniciales. Es cierto que requiere altos costos iniciales, pero yo creo que los productores están interesados en recibir esta ayuda, en recibir estas tecnologías que les permitan mejorar la productividad. Pero es verdad que falta formación para poder utilizar estos sistemas. Muchos de estos sistemas están desarrollados para ser utilizados por operarios expertos. Y uno de los elementos claves es demostrar que los sistemas robóticos son viables, que existe un retorno de inversión rápido. Y esto es un tema muy importante porque muchas veces trabajamos nosotros en proyectos de investigación y no da tiempo. Porque para poder demostrar que un sistema robótico funciona, especialmente en la etapa de producción, se requieren muchos ciclos, muchos años para poder demostrar que de verdad el sistema es funcional. Y otros elementos también importantes es la regulación y certificado. Estas son tecnologías novedosas, tecnologías que están surgiendo actualmente y hay poca certificación. Una de las mayores preocupaciones de los que pudieron utilizar este tipo de tecnología es la privacidad de los usos de datos. Tenemos sistemas que están recopilando información en cada segundo que puede ser llevada a la nube, y es verdad que a veces esta información puede ser útil para poder validar un sistema, ¿no? Que otros lo utilicen para poder validar o poder demostrar que es viable. Pero uno de los temas importantes actualmente es esa compatibilidad. Podemos encontrar muchísimos robots, pero a veces no son compatibles entre sí o no son compatibles entre las herramientas digitales que utilizan los agricultores diariamente. Y a veces la mayoría de los robots son robots dedicados para una tarea específica, para un entorno específico, por lo que fallan en esa escalabilidad y en esa adaptabilidad. Por eso yo creo que estas son las brechas importantes que hay que tomar en consideración cuando, en el momento que queramos seguir avanzando, ¿no? En el uso y la implementación de la robotización en este sector. Por mi parte es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la disposición por cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias, Luis.
Ha sido una exposición muy interesante. La verdad que ahí nos has lanzado unos cuantos retos ya al final con esas conclusiones. Vamos a pasar ahora, según el programa, a una mesa redonda en la que, bueno, el tema principal es el futuro de la robotización en la industria agroalimentaria. Y voy a pasar a presentar al resto de ponentes. Nos quedamos con Luis, que nos ha encantado tu intervención. Ya te presentó antes Manuel, así que no voy a repetir. Además, te has hecho más que una presentación de todo tu trabajo y toda tu trayectoria, así que pasamos a presentar al resto de invitados. Tenemos con nosotros a David Gómez Crespo, ingeniero naval y asesor técnico de Mallecagua, España. Está especializado en máquinas eléctricas y motores de combustión con un máster en auditoría energética y gestión de proyectos EPC. También contamos con Josep Madler, responsable nacional en el desarrollo de mercado y nuevas aplicaciones para la fabricación de bienes de consumo en KUKA Robots. Es ingeniero técnico industrial electrónico, especialista en automatización por la UPC, por la Universidad Politécnica de Cataluña, y técnico superior en regulación, control industrial y programación informática. Tiene un máster en marketing industrial y MBA por la UPC y tiene más de 13 años de experiencia en ventas industriales con foco en la tecnología para automatizar y más recientemente robotizar. También contamos con Manuel Mínguez Porto, CEO de Autobot, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes países como Portugal, Dinamarca, Brasil y Reino Unido. Y en 2002 regresa a España para fundar la empresa 314 Financial Contents, especializada en desarrollo de software de IA en NLP, y ha dirigido una centena de proyectos de software en una buena parte de inteligencia artificial, proyectos aplicados en 13 países. Recientemente, en 2022, crea una spin-off de 1314 y cofunda Autobot, una empresa especializada en robótica de servicio e hiperautomatización, donde diseñan y desarrollan robots y software propios que aplican a cocinas profesionales, a intralogística, agricultura y a limpieza. Bienvenidos todos. Tenemos todos los micros abiertos para estar disponibles. Bien, perfecto. Bueno, pues complementando un poco lo que nos ha contado Manuel de datos sobre el observatorio, esas encuestas tan interesantes que nos dan datos, la verdad que muy buenos en algunos casos y muy preocupantes en otros sobre el estado de la robotización y cómo es posible la evolución de este mundo agrícola, sobre todo, que es el más complicado, porque como ya decía Luis, en la industria alimentaria, los procesos son un poquito más sencillos, ya que no hay elementos externos, ¿no? que dificulten la robotización. Bueno, pues como dar así cifras generales para saber dónde nos ubicamos. España se considera un inversor moderado en índices de inversión en I+D. Tenemos el 1,49% dedicado del Producto Interior Bruto a I+D. Y bueno, tenemos el objetivo de llegar al 2,12% del PIB para 2027. Esperemos que lo consigamos. ¿Y qué posición ocupamos? Pues dentro de la Unión Europea, España ocupa la posición 14 de estos 27 Estados miembros como inversor en I+D, pero estamos por debajo de la media europea. Bueno, estamos ahí rondando la media. Y según la OCDE, pues también estamos por debajo. Y bueno, a nivel mundial, pues ocupamos la posición 28. No está mal, pero tenemos que seguir invirtiendo en I+D y tenemos que seguir industrializando nuestro sector agroalimentario. Bueno, no quiero entretenerme más, solo decir así por tirar un dardo a la casa, ¿no? Que el Ministerio de Agricultura, a través de sus proyectos innovadores llevados a cabo por grupos operativos a nivel supraautonómico, donde participan entidades, universidades muy importantes, el CSIC y luego también startups. Hay un montón de personal implicado. Bueno,
pues tenemos un liderazgo en innovación en nuestros proyectos innovadores a través de grupos operativos, y recordar que sacamos la segunda convocatoria con un montante de 46,25 millones de euros ahora en mayo, por si estamos interesados en algún proyecto en concreto. Bueno, pues ahí está, para poder insuflar un poco de presupuesto a estos temas de robotización en la industria agroalimentaria. Y luego también mencionar uno de los proyectos más importantes de IA y de robótica agroalimentaria, que es el AgriFood TEF, donde participa España con un nodo, de esos 9 nodos repartidos por todos los Estados miembros. Bueno, pues un nodo de 5 millones de euros, donde se están ofertando servicios tecnológicos de testeo a empresas, en especial a pymes, que diseñen productos o servicios digitales basados en robótica e inteligencia artificial. Por ahí tenemos también otra vía de escape que financia el Ministerio de Agricultura y que es bastante interesante para estos temas que nos ocupan. Y bueno, ya sin más dilación, lanzo la primera pregunta. Una primera reflexión sobre el estado de la robotización en la industria agroalimentaria. Según vuestra percepción, ¿se encuentra en una fase inicial? ¿Estamos ahí a medio camino o ya estamos despuntando? A ver si alguno se anima. Josep o David, por ejemplo, que Luis ha hablado ya un ratillo. Sí, si os parece, rompo yo un poco el hielo. En este sentido, vamos, en base a mi experiencia, yo creo que estamos en un nivel intermedio, ¿no? Sí es verdad que probablemente haya algunas actividades, tanto en el sector primario como en el sector industrial, que tenemos en un nivel de desarrollo mucho más avanzado. Me puedo referir, por ejemplo, en el sector primario a labores de recolección. Incluso se va viendo cómo en determinadas regiones, digamos, lo que es el paisaje va cambiando y cómo se van adaptando los cultivos para que se pueda automatizar toda esa recolección. Pues, por ejemplo, yo soy original de Extremadura y se va viendo cómo aquellos cultivos iniciales de uva que se hacían mediante cepas individuales están cambiando por cultivos por espalderas, ¿no? Para que vayan, para facilitar toda esa recolección, y igual está ocurriendo con el cultivo del olivo, ¿de acuerdo? Pero claro, ahí son procesos más complejos y más lentos. Claro, démonos cuenta, digamos, todo el proceso que lleva el arrancar una serie de cultivos y, digamos, cambiar a otro modelo para facilitar la automatización. O si me voy al lado de la industria agroalimentaria, hay áreas como es el envasado o el almacenaje donde la automatización está muy desarrollada. Es más, en ciertos aspectos, nosotros hemos tenido experiencia de acompañar a clientes nuestros del norte de Europa porque estaban muy interesados en conocer cómo se hacía el envasado aquí de determinados productos. Es decir, lo que nosotros observamos en los muebles de libre servicio en muchos de nuestros supermercados, pues son un ejemplo de algo que en muchos países de Europa, pues no, de momento no tienen, ¿no? Entonces han venido pues empresas de aquí, del norte de Europa, a ver cómo se hacía aquí en España. Pero otra cuestión es en otras áreas que si vamos quizá un poco más retrasados. Yo, en mi opinión, estaríamos en ese nivel intermedio. Estamos aprobados entonces. Josep, ¿qué opinas? Gracias, María Dolores. Y gracias, Luis, por ilustrarnos con tu brillante introducción, ¿no? Porque ha habido datos de los cuales yo, si estoy aquí también es para aprender y aportar nuestro granito de arena y nuestra humilde opinión como fabricante de robots, ¿no? Totalmente de acuerdo con David. Yo me había apuntado aquí ya antes de que él lo dijera, nivel intermedio. Siempre dependerá de a quién preguntamos y desde qué punto de vista, ¿no? Porque yo creo que aquí el gran reto es llegar a empresas medianas y pymes, ¿no? Tenemos un ejemplo de robotización muy, muy potente en Pulpi con Primaflor. Y claro, si nos referimos a estos grupos, ¿no? Con una capacidad financiera importante, ¿no? Con David a veces hemos hablado también del sector cárnico, ¿no? Pues se juegan varias ligas, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional.
Y en KUKA pues lanzamos una campaña muy curiosa que era pues los robots también para las pymes, ¿no? Hasta para los autónomos, ¿no? El precio de un robot en sí y a veces de su integración no es la gran barrera, sino es la integración, ¿no? Es esa magia que une diversas disciplinas. Entonces, por eso creo que estamos en un nivel intermedio, las tecnologías están, el ecosistema, ese puzzle, ¿no? Que a veces hace falta encontrar esos engranajes, esos consorcios mixtos, ¿no? Privados, públicos, centros tecnológicos, universidades, pues ahí también hay un gap, ahí quizá podríamos decir que estamos en una fase inicial, no intermedia, y si vamos puramente al primario, que es la recolección, los layouts, el espacio es el que es. Me ha gustado mucho la nota que ha aportado Luis y de forma reiterativa de diferenciar entre producción y procesamiento, entre el entorno interior y exterior, ¿no? Porque es una barrera y desde ese punto de vista pues también estamos en inicial. Y si ya vamos a envasado porque todo lo que se recolecta acaba en el lineal delante de nuestro como consumidores, pues todo ello envasado, sea en unidad de compra, en unidad de distribución o almacenaje, pues ahí sí que se ha hecho un gran recorrido durante muchos años a base de prueba y error, pues aplicaciones como un paletizado, pues ya hay prácticamente ningún o poco riesgo, ¿no? Porque el tiempo ha ido poniendo en su sitio a esos players y los que lo hacían bien, pues han madurado y han evolucionado y están ahí. Y los que quizá lo hacían mal, como todos al principio, y no aprendieron, pues ya no están, ¿no? A eso me refiero cuando son aplicaciones sin prácticamente riesgo o muy poco. Pues ahí hablaríamos de una fase avanzada, por ejemplo, ¿no? En el envasado. Entonces, esa es un poco la foto. A veces estamos un poco presionados también, ¿no? Por la próxima legislación que va a salir, que nos aprieta un poco las tuercas, ¿no? Y nos hace dirigir los esfuerzos un poco más hacia, pues en el caso del envasado, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos sobre la mesa el desperdicio alimentario. Bueno, pues el upcycling y todo eso cobra fuerza. Al final vamos un poco no tanto por las necesidades del día a día, sino por las que nos van imponiendo los legisladores, ¿no? Y me pongo el dedo de culpa sobre la cabeza, pero sí que es verdad que, bueno, también es una motivación. Al final todos vamos creciendo de la mano. No sé si tenemos por ahí a Manuel conectado, porque yo no lo veo. Yo no lo veo. No Sí, sé si hola. Sí. estás por ahí. Vale. Ah, vale, Sí. vale. Que no te veía. Ah, ¿Quieres sí, aportarnos alguna cosita más a esta pregunta? sí. ¿Cómo ves el...? Bueno, antes de nada, muchas gracias tanto al Ministerio como a Cajamar por la invitación y gracias también a Luis por la excelente introducción breve, pero en pocos minutos ha conseguido dar, yo creo que una visión buenísima del sector, ¿no? Entonces, y un saludo a todos los compañeros. Yo creo que Luis, pues lo ha dicho, es un sector tremendamente heterogéneo y por lo tanto que va desde grandes empresas en centros de procesado hasta pequeños agricultores en el sector primario. Entonces, debido a esa heterogeneidad, el nivel de desarrollo pues, también es muy diferente. Probablemente en centros de procesado de grandes agroindustrias, el nivel de automatización y robotización incluso, ¿no? Yo también lo veo como Luis, como una fase más donde puede haber más, digamos, mayor inteligencia en las tareas de automatización, pues probablemente sea un nivel bastante alto, desde luego poco que envidiar a muchos países de nuestro entorno, casi del mismo nivel, pero es cierto que si vamos a pymes pequeñas y a sectores más primarios, pues probablemente estemos en una fase todavía muy inicial. Entonces, una vez más, en un sector heterogéneo, pues yo creo que el grado de desarrollo también es heterogéneo. ¿Qué ocurre? Que el estado del arte en robótica hace ciertamente, como Luis comentaba, pues muy complejo la robotización de algunas de las tareas, ¿no? Y probablemente vayamos a tardar años todavía en que poder incorporar, tanto como nos gustaría a los que fabricamos y diseñamos robots, pues robots en robótica en algunas áreas, ¿no? Entonces yo diría, pues inicial en algunos y más medio en otras áreas. Gracias, Manuel. Bueno, pues casi me habéis respondido a la segunda pregunta, porque ahora os quería
quería que me comentarais un poco las diferencias que observáis entre la robotización en el sector primario o en la industria agroalimentaria, porque ya hemos dicho, bueno, todos lo habéis expresado así, el sector primario parece que cuesta más un poco arrancarlo, ¿no? Por la diferenciación que hay sobre el terreno, los cultivos y parece que la industria está un poquito más fácil, ¿no? Más fácil de automatizar o, bueno, hay menos interacción externas que pueden, eh, pues eso, ensuciar lo que es la monitorización, la robotización o la automatización de los procesos. Pero un poco, aparte de ese punto que ya lo hemos destacado y lo ha explicado Luis también en su presentación, implica también o está patente el problema de la capacidad de inversión del sector primario frente a la industria agroalimentaria, porque yo creo que la industria, al final, o todos nos imaginamos en nuestra cabeza una industria potente, pues como puede ser una industria lechera o, no sé, que tiene más capacidad para absorber esas nuevas tecnologías que un agricultor bueno, que si necesita una inversión un poco grande, pues ya se le escapa. No es tanta la reticencia del sector eh, a las nuevas tecnologías, sino la capacidad que tiene de invertir en ellas, ¿o cómo lo veis? Luis, si quieres, que ya habrá respirado después de tu presentación, dinos. Sí, a ver, bueno, la experiencia que yo tengo cuando he estado hablando con agricultores y les hemos mostrado las tecnologías que hemos desarrollado, siempre han estado muy interesados, particularmente en algunas tareas. Últimamente ha surgido la problemática de como el uso de herbicidas, ¿no? El efecto que pueden tener, las regulaciones, y eso es un tema hoy en día que le preocupa, ¿no? A los agricultores, porque luego no saben qué tipo de estrategias tienen que utilizar para poder tener cultivos competitivos, cumplir con la regulación. Y entonces nosotros hemos propuesto soluciones que aún falta curarlas, pero que hay un interés muy importante para ellos. Y ellos estaban dispuestos a, oye, si esto me resuelve el problema, y aunque cueste lo que tenga que costar, pero si resuelve el problema que ellos tienen y que además se demuestra que es viable desde el punto de vista económico, los agricultores están dispuestos a invertir. Hay muchas estrategias también para incluir los robots en el campo. No todos los robots están trabajando 24/7 en los campos, porque también se realizan tareas, ¿no? Y el proceso del ciclo de producción va variando y a veces hay que trabajar y a veces no hay que hacer nada. Un poco diferente a lo que es la industria, que tienes casi constantemente producto, ¿no? Y tienes que procesar. Entonces hay estrategias que no tienen por qué comprar robots, sino se pueden alquilar, rentar y ese tipo de estrategias se pueden utilizar. Hay muchas empresas que he visto que están intentando hacerlo, pero sí es verdad que hay un interés, especialmente si se ofrecen soluciones que resuelven los problemas actuales. Y por eso yo he encontrado que la mayoría de los robots en investigación, muchos trabajos de investigación se enfocan en robots para la gestión de malas hierbas, la identificación, un poco el tratamiento, porque esos son temas actuales importantes que los agricultores van a tener ese problema a la hora de enfrentarse con eso. Entonces sigue habiendo una brecha porque, como ya bien comentas, existe esa complejidad, ¿no? Del entorno de trabajo, pero yo creo que en algún momento la tecnología va a llegar y cada vez vemos cómo la tecnología va avanzando y se van reduciendo los costes. Entonces yo creo que sí, que hay bastante interés y los agricultores están bastante interesados en nuevas tecnologías. Gracias, Luis. ¿Josep? Sí, en este sentido, si me dejáis dar algún dato, porque comentabas, Luis, que a veces te era difícil encontrar algún dato a nivel de robótica. Sí. Incluso los roboteros también nos cuesta, ¿eh? Pero ayuda a la IFR, que es la International Federation of Robotics, y la AR Automation, que es la Asociación Española de Robótica. Y eso quizá pues responde a esta pregunta, ¿no? Estos datos. Pensad que todavía a fecha de hoy la industria del automóvil a nivel mundial y en España se repite el mismo cliché, es casi el 50% de mercado destino de los robots, en todas sus formas, ¿eh? Antropomórficos, es el que hemos visto
varias imágenes de Luis, pero también hay robots de muchos otros tipos y la robótica móvil que ha llegado para quedarse. La industria del metal un 15% y solo la industria de alimentación y bebidas está sobre el 11% de mercado destino de un total en 2024 más o menos de medio millón de robots en el mundo y unos 5.000 en España. 5.000 instalados, podemos hablar de sistemas, bueno, algún sistema puede tener más de un robot, pero son números así un poco en bruto. Ese 50% de industria automotriz y un 15% metal y hasta que llegamos a la alimentación y bebidas, que todavía no es la agroalimentaria, es un indicador de que al final, por economía de escala, pues hay un mercado, hay una oferta, hay una demanda y eso pues va generando un ecosistema, ¿no? de clientes y de proveedores. ¿Qué nos está pasando ahora en agroalimentación, ¿no? Y sobre todo en el sector primario? Pues que todavía no hay esos niveles de demanda y oferta y por lo tanto la economía de escala pues tampoco es tan competitiva como otros sectores y el secundario, en agroalimentario, pues se beneficia, no vamos a hablar aquí de la robótica del automóvil, ¿no? Pero como has comentado María Dolores, del sector lácteo, las unidades de venta o distribución pues al final son muy parecidas a los vegetales o al producto agroalimentario, ¿no? Y hay ese gap, ¿no? Entre primario y secundario, ¿no? La robótica en el secundario, pues ha llegado porque también ha venido de un ecosistema de otros sectores, ¿no? Donde la unidad de distribución es el pallet, es la caja B1 precintada, o son cestas, en el mundo bakery, panificadoras. La cesta es la unidad recirculable de distribución, ¿no? Para también ahorrar el cartón. Ahí hay iniciativas súper interesantes y súper sostenibles, ¿no? En todo lo que es unidades de distribución y operativa logística. Y el sector primario agroalimentario pues está abriendo, ¿no? Está abriendo mercado y ecosistema. Quizá eso también explica ese gap, pero cada vez hay más empresas muy interesantes, más soluciones con productos muy testeados y quizá lo que falta es encontrarlos, ¿no? Por ejemplo, los que estamos aquí podemos ser facilitadores de Ujú. esos agentes expertos, ¿no? Miras en Google y para hacer paletización de la A a la Z los encuentras a todos, vas a ferias y robots paletizando, moviendo cajas, moviendo botellas, pues hay unos cuantos tocando producto agroalimentario, que cada uno es de su padre y de su madre, son formas orgánicas, pues difíciles a veces de manipular, pues no hay el mismo grueso o la información es más difícil de acceder a esta información, pero a través de expertos o iniciativas como este webinar, para eso estamos aquí, ¿no? Para conectar. Ujú. Muchas gracias, Josep. Manuel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué opinas tú? ¿Estás en mute, Manuel? ¿Se nos Sí, esconde? perdón. Ahora. Estoy muy de acuerdo con lo que Josep ha dicho y bueno, comparto con él un poco la visión, ¿no? Digamos que no creo que tenga ningún punto más relevante a añadir. Creo que entre Luis y Josep lo han comentado muy bien. Ujú. David, ¿tú tienes algo que añadir o pasamos a la siguiente pregunta? Y yo Porque- quería, Dime. quizás en relación a nuestra experiencia, Ujú. hombre, en mi opinión, realmente el sector primario quizás hay una cultura más tradicional y cabe que abordar determinadas decisiones, como decía, es decir, si yo quiero automatizar tengo que cambiar el tipo de cultivo, quizás ese tipo de decisiones cuestan más. Pero sin embargo nos hemos encontrado con una situación curiosa, es decir, cuando la industria agroalimentaria pertenece a un conglomerado, es decir, las sociedades, las entidades o estructuras cooperativistas, quizás sí tienen más dificultad en moverse hacia esa automatización o robotización. Pensando un poco en la idea de que esa cooperativa
quizá es una entidad que protege desde el punto de vista del conjunto, que protege o que pretende proteger más la mano de obra, ¿no? Y por eso quizás en un determinado momento la dificultad del cambio en ese tipo de organización, pues nos hemos encontrado que o ese cambio, esa evolución es más lenta, ¿no? En ese tipo de organización, cuando tanto sector primario como industria agroalimentaria están integradas. Sí, es un dato curioso porque parece que una cooperativa tiene como más capacidad, ¿no? para ver esos retos y esas oportunidades, y sin embargo se queda un poco más en la protección del trabajador, ¿no? De lo de siempre, vamos, de... Sí, es una percepción con que nos hemos encontrado con algo, porque tenemos que tener en cuenta que en España tenemos grandes cooperativas y quizás en esas organizaciones que ya tienen un tamaño bastante grande, pues probablemente, precisamente por ese tamaño que tienen, deberían de tener un nivel de automatización mucho mayor. Sí, Y comparativamente, empresas más pequeñas que no tienen, digamos, esas características, pues tienen niveles de automatización o robotización superiores. sí, sí, curioso. Pues entonces quería preguntaros ahora, según vuestra experiencia, ¿qué operaciones industriales o qué tipologías de industria están siendo las primeras en experimentar esa robotización? Pues no sé, supongo que con fines ahorro de costes o incremento de la productividad, ¿no? Y también el retorno de la inversión. No sé, Manuel, a ver, dinos. Sí, bueno, las clásicas y las que están, digamos, en nuestro sector son aquellas de embalaje, empaquetado, embotellado, etiquetado, paletización, como decía Josep, ¿vale? Estas han sido las que hoy están más implementadas. Son normalmente operaciones de poco valor añadido, muy repetitivas, en donde la robotización pues, es ideal para hacerlas y donde también el estado del arte de la robótica lo ha permitido, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues probablemente estamos empezando una nueva revolución de robots más inteligentes, con muchas más capacidades y pronto veremos muchas más áreas, ¿no? En este sentido, pues seguro digamos, la agilidad en la que la toma de decisiones desde que está el estado del arte hasta que, desde que existen esos robots y que es posible, digamos, implementarlos y que ayudan a la productividad, pues hasta que se implementa, pues va a ser probablemente una de los asuntos más importantes de lo que los gestores de las empresas deberán de tener en cuenta, ¿no? Porque creo que se avecinan, ¿no? Probablemente estemos todos de acuerdo, se avecinan nuevos robots con nuevas capacidades y que probablemente de estos robots de áreas más clásicas y de menor valor añadido iremos aumentando y viendo robots en más áreas, ¿no? Es también importante destacar que hemos hablado un poco de logística, de la intralogística, que es un sector que afecta mucho al agroalimentario y probablemente ahí también veamos muchas capacidades, ¿vale? Y que incluso surjan oportunidades de cambios de uso, ¿no? Digamos, si la agricultura tradicional, pues el agricultor lo llevaba a la cooperativa lo llevaba a un mayorista, el mayorista a un distribuidor, a un gran distribuidor, ese gran distribuidor a un supermercado y tal, y pasa por una serie de cadenas logísticas muchas y todas que, digamos, pues tienen, pues, lógicamente, una parte de valor añadido, probablemente la robótica nueva pueda aportar una logística más rápida, más fácil, más interoperabilidad desde el productor hasta el consumidor final, y creo que ahí también veremos robots que no solo, digamos, ayuden a las tareas actuales, sino que propongan nuevas funcionalidades, nuevos usos, nuevos valores añadidos a toda la cadena, ¿no? Y creo que por ahí pues, pueden venir retos muy interesantes. En todo caso, tendremos que estar todos, yo creo que muy despiertos para ver cómo estos nuevos robots pues, pueden ayudar al sector. Gracias, Manuel. Josep, ¿qué nos cuentas? Sí, por aportar,
nueva información al hilo de la pregunta, María Dolores. Nosotros desde Cuca vemos a veces el usuario final que escribe una carta de los Reyes y que quiere un robot o una aplicación que no existe, pero tampoco quiere coparticipar de ese desarrollo, ¿no? Y en el otro lado, pues hay alguno un poco más valiente, pero que pues, en definitiva todo empresario tiene que serlo y lo son en otros ámbitos, nos consta, que ya hacen un primer paso con la digitalización. La digitalización en las empresas no es solo sustituir el papel por PDFs, es mucho más. Entonces, cuando bajan la digitalización a producción, a planta, sea primario o secundario, esto es un robot ahí les encaja muy bien. Entonces, yo invitaría a quien nos esté escuchando o a cualquier empresario que dé ese primer paso, ¿no? Ese primer paso que quizá no les llega a donde quieren estar, a sacar de los reyes, pero les saca de donde están, que tampoco es seguro quedarse anclados perpetuamente en el hoy y ahora, ¿no? Hay que evolucionar. Y ese primer robot que entra en una fábrica, pues nos ayuda a todos a aprender, ¿no? Será la versión 1.0 y ya llegaremos a la 2 o a la 3. Es un cambio de cultura en la empresa y en los usuarios, ¿no? Y los fabricantes de robótica intentamos minimizar esas barreras de aprendizaje y de uso, pero aún no tenemos la inteligencia artificial de decirle a un robot de viva voz, un robot industrial, ¿no? Oye, Wally, ¿no? Pues ve aquí, coge esta caja y la dejas donde a ti te parezca. No, aún no estamos a ese nivel, si no las aplicaciones, los integradores las harían así porque casi no habría ni que picar una línea de código, ¿no? Entonces, observamos eso, ¿no? Que animar a dar ese primer paso, aunque sea con un robot, con una plataforma móvil. Me parecía muy interesante la aportación de Manuel de que la robótica también es móvil y cubre muchas necesidades repetitivas y poco ergonómicas en el ámbito intralogístico, pues animar a hacer ese primer paso con un robot, ¿no? Y estamos observando startups o empresas muy jóvenes de robótica que vienen más del software, ¿no? De IT, que es un perfil súper interesante de incorporar en las empresas y alguna de ellas es pequeña o pyme, pues hay consultores, ¿no? Externos que durante la fase de ideación o desarrollo, pues encontraremos a alguien con ese perfil de IT. Y dijéramos que hay un océano azul, ¿no? Cuando intervienen esas mentes más informáticas o más de software, porque la robótica va detrás, ¿no? Eso no quiere decir que aún los que piensan más a nivel mecánico, mecatrónico, pues son los que hoy en día dominan las integraciones y los sistemas, pues saben mucho y también se han computizado, ¿no? Pero yo creo que hay que estar abiertos, ¿no? Y vemos aplicaciones, algunas de ellas más experimentales o más de laboratorio, súper, súper interesantes. Ujú. Muy bien, dice. Y Luis, ¿nos dices algo, nos aportas algún dato más? ¿Qué piensas? Sí, a ver, me gustaría comentar un poco sobre lo que comentó David de que los agricultores están modificando su forma o su distribución un poco para adaptarlo a que sistemas robóticos, adaptar a que tareas de automatización, de recolección sean más fáciles para poder integrar los robots en ciertas áreas y eso es cierto, pero bueno, yo como investigador, yo siempre estoy intentando, ¿no? Mis líneas de investigación se enfocan justamente en dar pasos, ¿no? Sobre el estado de la técnica y siempre he tenido esa filosofía de que los robots se tienen que adaptar al entorno, ¿no? Que el entorno tiene que adaptarse al robot. Y eso es, claro, eso es un desafío importante porque no tenemos la tecnología para ello. Bueno, para eso se está trabajando y por eso hay investigación enfocada en ello. Eh, por eso un poco la idea esa de, oye, ¿por qué tenemos que forzar a los agricultores a tener que modificar sus técnicas tradicionales? ¿Por qué no hacemos que los robots hagan el trabajo por ellos? ¿No? Un poco también la idea de
implementar la robótica para realizar esas tareas que también en el campo pueden ser repetitivas, porque, por ejemplo, ir y volver muchas veces en condiciones un poco complejas de temperatura o trabajos tediosos y hacer que las máquinas hagan eso y que las personas se dediquen a hacer tareas de toma de decisiones, de planificación, ¿no? Que eso es lo que saben hacer bastante bien y por eso un poco a mí me gustaría lograr eso, ¿no? Llegar a eso. Y creo que la robótica pudiera ayudar especialmente en eso también porque creo que las últimas encuestas indican que la mano de obra o la edad de las personas que trabajan en el campo cada vez se hace mayor, ¿no? Creo que hay más del 70% de los jefes de finca tienen más de 45 o 50 años. Entonces un poco se ve que hay pocos jóvenes en el campo. O sea, si llevamos también la tecnología al campo, eso también puede ayudar, ¿no? A llevar a los jóvenes y a quitar a las personas a realizar trabajos tediosos, repetitivos y que pueden no ser muy... me- eh, o sea, de esos tipos de trabajo a llevar lo que lo hagan los robots. Ujú. David, ¿quieres, por alusiones, comentar algo más? No, totalmente de acuerdo con Luis. En cualquier caso, en relación a la pregunta, quizá nosotros nos encontramos en una situación opuesta en el sentido de que dentro de determinados sectores en España vemos una necesidad creciente. El problema lo tenemos nosotros como empresa, que además queremos dar pasos muy consolidados y es, teniendo en cuenta la cultura japonesa de la empresa donde yo trabajo, pues digamos, el poder, digamos, ofrecer una tecnología suficientemente madura al mercado, pues de momento nos está limitando, por ejemplo, para abordar proyectos muy interesantes aquí en España, como es el deshuesado del jamón curado, ¿no? Eso aquí en España es una necesidad, pero también es un hándicap, porque solo la tenemos en España. Claro, si eso fuera una necesidad más global, probablemente ya estaríamos corriendo mal, pero claro, como es una necesidad en España, ¿cuál es la prioridad? Primero abordar el mercado global, que es el deshuesado de la carne en fresco. Entonces, cuando acabemos esa fase, pero sin embargo, vemos muchísimo interés en ese tipo de tareas. Sobre todo, y eso creo que lo vamos a abordar en la siguiente pregunta, en tareas no solo repetitivas, sino que son tareas que son físicamente muy exigentes y que al final son aquellas que incrementan bajas, digamos, y también evitan ese relevo generacional, porque son tareas muy repetitivas y tareas al final duras. Es decir, deshuesar un jamón curado no es nada fácil. Entonces, claro, el estar allí constantemente, día tras día, haciendo esa tarea, pues no es algo que a la persona que se incorpora al mercado laboral pues le suene atractivo, ¿no? Ujú. Sí, sí, toda la razón, David. Muchas gracias. Pues ya me has introducido a la cuarta pregunta porque os quería ahora, quería que me hicierais un poco de abogado del diablo, vamos, porque ahora el sector, tanto la industria como el sector del campo, eh, tiene esa visión hacia el futuro, pero ¿cómo les podemos vender estos beneficios que tiene realmente la robotización? ¿Va a aumentar su calidad de vida? Como estábamos comentando, el relevo generacional se va a potenciar con estos, bueno, pues con la introducción de nuevas tecnologías. ¿Realmente va a ser más atractivo trabajar en determinados sectores que ahora mismo pues, no están teniendo una demanda importante, bueno, y la fuga, ¿no? de esa mano de obra que estamos teniendo, por ejemplo, en el sector del campo? ¿Cómo lo veis? ¿Qué beneficios nos aporta la robotización de la industria agroalimentaria? No sé si quieres empezar tú, David. Hombre, nosotros siempre hemos tenido esa idea de Cimayecagua que es, en primer lugar, digamos, velar por la seguridad de las personas. Y quizá por eso
la empresa se decantó desde el primer momento por abordar robotización de tareas complejas y que tenían una demanda física elevada, ¿no? Sobre todo todos los procesos de despiece, de deshuesado. Pero, en segundo lugar, todo eso tiene que ir aparejado, como es lógico, a abordar, digamos, la necesidad de rentabilizar todo el proceso, es decir, incrementar productividad, reducir costes, mejorar rendimientos, pero siempre, ya lo digo, como idea, como estrategia, siempre partiendo desde el punto de vista de proteger a las personas. Claro, el proteger a las personas nos puede llevar a una idea, a una falsa idea de que al final la robotización lo que trata es de eliminar puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros siempre tratamos de exponer la necesidad de la robotización y, por ejemplo, en el sector español, en el sector ya sea porcino, en el sector del pollo, el del pavo, como una necesidad de poder mantener el nivel de competitividad que tenemos ahora de cara al futuro. Es decir, probablemente si un matadero que ahora mismo sacrifica 6.000 animales al día quiere mantener la competitividad, es posible que mañana tenga que sacrificar 8.000. Muy bien, ese planteamiento, ¿cómo lo haces? Ahora mismo no te va a quedar más remedio que hacerlo a través de una robotización del proceso, porque claro, teniendo en cuenta el mercado laboral, no va a haber suficiente mano de obra disponible para que tú des ese salto, ¿de acuerdo? Pero además, a esas personas que quedan en la planta, lo que le vamos a proporcionar son tareas más cómodas y de un nivel de formación superior. Bien, esa es un poco la idea, es decir, mejoremos competitividad, mejoremos productividad, incrementemos el tamaño de nuestras empresas y mejoremos la calidad de los puestos de trabajo mediante la robotización. Un poco también teniendo en cuenta el tipo de robots que nosotros vendemos, claro, que van centrados a tareas físicamente muy exigentes. Ujú. Gracias, David. Josep, ¿qué opinas? ¿Qué beneficios nos aportaría la robotización? Mira, lo que vemos al hablar con usuarios finales es que tienen muy claro dónde están, ¿no? Y dónde quieren ir. Ujú. Y hasta ahora muchos players o fabricantes de soluciones de robótica nos centrábamos en hablar del producto. Eso a empresas como KUKA, con muchísimos años de historia y de evolución, pues nos ha costado. Ha sido un cambio cultural importante. Pero el dejar de hablar de voltajes, intensidades y kilohercios y hablar de aplicaciones y soluciones, ¿no? Hablar el mismo lenguaje del usuario final. Lo que ha hecho que nos acerquemos más, ¿no? Que nos entendamos más porque hablamos el mismo lenguaje. Porque hablar de control remoto, digitalización, sensorización, todo eso hay que aterrizarlo, porque todavía ese lenguaje está muy sujeto al producto, al hardware o al software, ¿no? Y vemos que hay una palanca que es el ROI, y el coste de esa instalación durante todo el ciclo de vida, no solo qué coste inicial hay y mira, lo has recuperado en tantos años, cuantos menos mejor, ¿no? Sino, oye, si un robot pues lo vas a tener ahí 24/7, 365 días o estacionalmente o lo que sea, donde aprovecharnos para hacer los mantenimientos, pues esto te va a costar tanto, en 15 años te va a costar tanto. Hemos hecho un esfuerzo de tener toda esa argumentación para vencer barreras, ¿vale? Y lo cual creo que es una muy, muy buena noticia y es algo que también aportamos ahora a los usuarios finales que potencialmente se creen o quieren saber si un robot les encaja o no. También a lo mejor es que no, todavía no. Por el volumen de producción, por el tipo de empresa, por los mercados a los que atienden, por la estacionalidad. Eso es un hándicap que ha señalado Luis muy interesante. Es un sector donde la estacionalidad es muy acentuada, ¿no?
Y claro, los ROIs y las inversiones, pues hay que analizarlas con mucho cariño. Pero yo creo que los beneficios son muchos que hemos ido aquí listando, ¿no? Para no repetirme. Ujú. Pero nuevamente lanzo la invitación de hablar con aquellas personas que estén interesadas, porque todos los proveedores en este ecosistema de robotización ya hablamos el mismo lenguaje que el usuario final, ¿no? Esto qué me va a costar inicialmente, luego qué costes de formación o mantenimiento va a haber durante X años, porque hay miedo a lo desconocido, ¿no? Lo ha señalado también Luis, hay miedo a lo desconocido. Entonces, la información está, hemos reaprendido a expresarla de otra forma y a hablar menos como ingenieros o inventores de cosas, ¿no? Que es lo que también nos gusta, y ponernos en los zapatos del usuario final. Ujú. Muy interesante, Josep. Al final es verdad que igual que hay una brecha, ¿no? generacional, también hay una brecha entre sectores, ¿no? Porque lo que tú estás explicando de una manera que la entiendes perfectamente y que le ves un claro beneficio, se la tienes que explicar Totalmente, al usuario o al comprador en su propio lenguaje, porque si no, no hay manera de hacerse entender, es verdad. totalmente. También, Y si me permites, muchas veces eh, esos varios cerebros, ¿no? Para tomar la decisión no están en la misma persona, mm, ni en el comprador. es verdad. Ves reuniones, ¿no? Y alrededor de la mesa, pues hay varias personas responsables de varios departamentos, ¿no? Porque su opinión, pues desde seguridad Claro. a producción, finanzas, ingeniería, mantenimiento, etcétera, ¿no? Ujú. Incluso en KUKA muchas veces no en una sola persona no están esos cerebros, ¿no? Hay quienes nos vamos más a los kilohercios y hay quienes nos vamos más a... Vendemos lo que nos pongan por delante, ¿no? Pero en cambio nos va a faltar profundidad técnica, ¿no? Para Claro. convencer al de mantenimiento. Y ese es un reto que yo creo que todos estamos haciendo los deberes, tanto lado cliente como lado proveedor. Y vale la pena esas reuniones mixtas donde compartir ideas, miedos, experiencias y no Mm, quedarse solo con Google o con un PDF que nos hemos descargado, mm, sino persona a persona, ¿no? Hablar de próximos proyectos, de su viabilidad, de ambas experiencias, buenas, malas, etcétera. ujú. Muy bien, Josep. Luis, ¿qué opinas de esto que también te ha mencionado Josep? Bueno, a ver, nosotros como centro de investigación, lo que hemos visto es que sí sería interesante, por ejemplo, las empresas que se acercaran también a nosotros, porque nosotros sí podemos avanzar y resolver ciertos problemas. Y también es verdad que nosotros también estamos muy alejados de lo que serían el usuario final. O sea, sí, nosotros sí nos faltaría acercarnos un poco más, identificar también más esa problemática, donde las empresas, los productores, los que ofrecen sistemas robóticos un poco más curados, tienen más ese conocimiento. Esa experiencia la he obtenido porque he podido trabajar con empresas que, por ejemplo, desarrollan esas plataformas móviles terrestres y ellos sí tienen más acercamiento con lo que son los usuarios finales. Y yo creo que aquí en España, tanto en el CSIC como en otras universidades en toda España, hemos avanzado y tenemos ciertas soluciones que pueden ser interesantes y buscar esa integración entre lo que sería el usuario, lo que sería ya las empresas que ofrecen productos más cercanos al usuario y los centros de investigación en las universidades que podemos aportar ese pasito más allá, ¿no? De ese avance tecnológico, que a veces sí puede dar un poco de miedo también a las empresas, porque puede ser que nosotros estemos, que no sean soluciones listas a ser comercializadas, pero sí podemos tener esas soluciones que pueden resolver problemas, ¿no? Entonces yo creo que también ese acercamiento, ¿no? Entre centros de investigación, universidades, empresas y usuarios finales sería bastante interesante potenciar de cara al futuro. Sí, sí, muy interesante eso que dices, porque es verdad que muchas veces pues las universidades, los centros de investigación están con un proyecto, tienen un foco claro
y a lo mejor ese proyecto es súper interesante, pero a lo mejor en el día a día de ese agricultor o de esa pequeña empresa tienen un problema mucho más sencillo que necesitan resolver, ¿no? Y que si no hay esa comunicación, no, ese proyecto no puede crecer, ¿no? Nadie le va a dar solución. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y nos queda Manuel. Manuel, ¿quieres aportar alguna cosa más a... Sí. Bueno, yo, nada, sumarme a lo que ha dicho David de la mejora de las condiciones laborales, yo creo que es fundamental. Y no solo en seguridad, sino muchas veces la robotización también va a implicar o está implicando menor dependencia geográfica y menor dependencia de horarios, ¿no? En otras áreas del sector, en donde realmente, pues, probablemente no haya que ir todos los días ya a la granja, al campo, a la planta procesadora, sino que uno puede trabajar muchas veces desde casa, porque a veces el problema ha cambiado, ya no es una manipulación directa, sino cómo programar algoritmos para esa manipulación. Entonces, esto en conjunto, yo creo que el gran atractivo de esto es que vamos a, por fin, en el sector, se va a poder atraer nuevo talento. Y yo creo que es vital atraer talento joven, talento con ganas. Hay de los jóvenes cada vez más, por ejemplo, los motivos medioambientales, es decir, trabajar en algo que medioambientalmente ayude al planeta, pues digamos, un vector muy importante para los jóvenes y creo que gracias a la robotización se va a poder atraer cada vez más y digamos que la robotización, pues podrá permitir que muchos jóvenes ya no lo vean como un trabajo tedioso, dependiente de tener que ir a la fábrica, al campo, al invernadero, etcétera, sino que puede realizarse en su casa, en su domicilio, puede teletrabajar también, igual que en otros sectores, ¿vale? No va a tener los peligros que comentaba David y que por lo tanto incluso no va a tener una dependencia horaria tan clásica, ¿no? Pues que tenías que estar a las 7 de la mañana porque luego hace calor y tal. Entonces, creo que esas van a ser una de las grandes ventajas, ¿no? Y en la medida que todos estamos implicados en el sector, pues espero que podamos, con nuevos desarrollos, hacer que sea un sector realmente mucho más atractivo para los jóvenes. Ujú. Muy bien. Bueno, pues nos quedan 5 minutillos. Os voy a lanzar, porque la quinta y la sexta pregunta que teníamos preparado más o menos abordan la misma cuestión y es, bueno, todos estos datos que hemos estado recabando del Observatorio de Digitalización nos han indicado que existe un gradiente en la digitalización de las industrias en función de los recursos económicos. Pero entonces, ¿qué medidas, tanto privadas como públicas, podrían impulsarse para reducir ese gradiente, para fomentar la digitalización de la industria agroalimentaria? Así un poco por lanzar las dos preguntas que nos quedan, el sector privado, ¿qué deberes tiene? Y el sector público. Algunas cosas ya habéis dejado caer por ahí, pero si quieres, Manuel, ya que estás tú aquí en pantalla, dinos. Bueno, yo creo que el gran deber siempre de las administraciones públicas debe ser la educación en todos los sectores y en todas las áreas, ¿no? Digamos que si tenemos buena educación, buenos profesionales, no solo formación y capacitación, ¿no? Sino también entender bien el propósito, ¿no? Pues lo que decíamos, que probablemente pocos sectores haya en los que un joven pueda tener más impacto que si se dedica al mundo agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, en temas medioambientales. Entonces, para mí, si tuviéramos un presupuesto de 100, pues yo dedicaría 99 a educación si estuviera en el sistema público, ¿vale? Educación, sentido de crear mejores profesionales, poder también facilitar esto. Muchas veces decía Luis, pues a veces los papers nos llegan, ¿no? Nosotros cuando hemos estado investigando temas, por ejemplo, de aeroponía y todo eso, digo, ostras, bueno, me sorprende la poca cantidad de papers que hay, ¿no? De investigación aplicada. Qué difícil, ¿no? Muchas veces digo, ostras, algún tema que a priori pensábamos que habría cientos de investigaciones, de información, pues no la hay, ¿no? Entonces yo diría, educación sería lo más importante del sector público. Luego, lógicamente, una legislación más clara. Bueno, estamos en Europa, todos sabemos lo que pasa, pues lógicamente también, ¿vale? Ya que es gratis, pues lo voy a comentar. Pues probablemente nosotros necesitemos, pues, qué pasa con los robots autónomos, qué nivel de autonomía me vas a permitir si lo estoy realizando en mi campo. Realmente no puedo volar un dron porque si no tengo visión directa, todo eso.
deberíamos de intentar hacer una normativa, pues por supuesto, que respete los derechos, pero que también que incentive un poco la innovación, ¿vale? Porque de poco sirve muchas veces crear un tractor autónomo y resulta que luego no lo podemos poner en producción, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero bueno, educación, aclarar normativamente también eso, y yo diría tal. Y después, yo diría, sería lo fundamental del sector público. Y después, en lo privado, pues, claro, probablemente sea muy diferente de una gran empresa de transformación agroalimentaria a lo que alguien, una pequeña pyme en el sector de agricultura, pues puede hacer, ¿no? Yo sí que creo que vienen tiempos de cambio en las tecnologías y que por lo tanto hay que ser muy despierto, hay que entender que innovar, que arriesgar forma parte también del futuro y que por lo tanto probablemente todos debamos dedicar más tiempo a esto y que y después es también vital pues, tener agilidad en la toma de decisiones, no esperar a que otros países, otras áreas lo hagan, sino poder ser más ágiles y poder incorporarlo más. Después, también probablemente hay un asunto interesante que es el grado de cooperativa, del grado de colaboración que hubo siempre en el sector agroalimentario. Siempre ha habido mucha cooperativa, ¿no? Frente a otros sectores. Y probablemente debemos de empezar a pensar todos en cooperativas tecnológicas. Por ejemplo, compartir datos, ¿vale? Compartir datos de digitalización. Se aventura como algo muy interesante. Compartir experiencias también, ¿vale? Acudir, por ejemplo, en robótica a un servicio robotic as a service, es decir, no tener por qué comprar los robots, sino poderlos alquilar, ¿no? Y por lo tanto, facilitar que pequeñas empresas puedan tenerlo, ¿no? Yo, en resumen, creo que estas son las principales líneas. Perdón si me he extendido mucho. No, no, gracias, Manuel. David. Pues, hombre, yo en primer lugar, igual en relación a las administraciones públicas, lo que voy a hacer es un poco manido, pero bueno, cuestión de comentarlo en el sentido de que es necesario agilizar todos los procesos administrativos. Es decir, hay probablemente ahora recursos económicos y fondos disponibles que podrían agilizarse más el cómo eso llega a la pequeña, mediana empresa o la gran empresa para desarrollar todos estos proyectos. Incluso con alguna experiencia que hemos tenido con algún cliente, es decir, cómo todos los procesos de licencias, de actividades, de inicio de un nuevo proceso, porque muchas veces la robotización te obliga a cambiar procesos completos, cómo todo ese proceso de licencia ralentiza toda esta modernización y robotización, ¿vale? Eso en relación a las administraciones públicas. Y luego ahondando un poco lo que comentaba Josep, en el sentido de quitar el miedo a las personas, de decir, esto no es tecnología de la NASA, esto no es tan complicado ni tan costoso como parece. Entonces, algo que nosotros sí tratamos de hacer es que las empresas, los profesionales, prueben los robots, los vean funcionando, vean el resultado, vean lo que puede aportar en su proceso. Eso nosotros sí lo intentamos facilitar. Y las entidades privadas también pueden desarrollar esos pequeños laboratorios de prueba, de desarrollo, que sería muy interesante, incluso de colaboración entre diferentes empresas. Gracias, David. Luis o Josep. Sí, Sí, a ver, yo Luis. estoy totalmente de acuerdo con Manuel, con David, totalmente de acuerdo con todas esas iniciativas que deberían acelerarse. Yo como investigador, sí, ayudas para, por ejemplo, eso, que permitan a nosotros demostrar cómo funcionan los sistemas robóticos, porque esto es una de las cosas que sí, si el agricultor, formación, eso ayuda para un poco entender, formarse de estas nuevas tecnologías, para que sepan que no es una cosa rara, que sepan que interactúen, ¿no? Propiciar esa interacción, ¿no? Entre el usuario, entre el sistema robótico. Y propiciar justamente, por ejemplo, ayudar a que los agricultores sean capaces de o dar ayudas, ¿no? Para que ellos digan, ok, bueno, voy a poner un poco a disposición mi entorno de trabajo, mi área, mi campo,
para que se evalúen, ¿no? Estos sistemas novedosos. Porque a veces es necesario poder interactuar con entornos reales, ¿no? Y que eso al final es lo que se va a encontrar la robótica, un entorno de trabajo real. Y como he comentado, la robótica tendría que adaptarse al entorno, más que el entorno adaptarse al robot, porque yo creo que eso pudiera ser beneficioso y no, tener una mayor aceptación por parte de lo que sería el usuario final. Entonces, sí, estoy de acuerdo con todo lo que han comentado y pudiera ser interesante, ¿no? Evaluar esto. Y muchas gracias. Gracias, Luis. Pues nos queda Josep. Yo, al hilo de lo que comentaba Luis, me parece súper necesario incluir en la ecuación centros tecnológicos o centros de investigación, Ujú, porque muchos de ellos ya están en una red pública, forman parte de la administración pública y hay que promocionarlos más. Yo lanzaría una campaña de marketing que al igual el coste sería el equivalente a uno o dos proyectos, pues es una opinión personal, ¿eh? Yo sacrificaría esos dos proyectos para lanzar una campaña promocional, transversal a ciertos nichos de mercado y a decirles, mira, tu centro de referencia es este que está en Almería o es este que está en otra zona, se dedican a esto, entra en su web. En las webs, de hecho, Luis, estaremos de acuerdo, y hay un conocimiento abrumador. Lo que Sí, debe faltar es gente que visite esas webs. sí. El por qué yo tengo que entrar en la web del CSIC o de IRTA en Cataluña o de Leitat, ¿no? Tengo quizá por territorio más experiencia de centros tecnológicos en Cataluña. ¿Por qué, no? Pues creo que desde la administración pública se podría trabajar una campaña muy segmentada en conectar esos puntos, ¿no? Y a partir de aquí, eh, creemos que pues después de un café o una cena hay que acabar en la discoteca, hay que acabar con un proyecto, pero no tiene por qué ser así. El mero intercambio de conocimiento yo creo que ya es un objetivo también y no hay que menospreciarlo. Y eso me atrevería a decir que es gratis, ¿no? Porque las empresas privadas ya, nuestros jefes ya nos permiten ese espacio pues de networking, de conexión, de conocimiento, de desarrollo profesional, ¿no? Y ujú, en los centros tecnológicos o de investigación, pues también, ¿no? No. Aunque se premia, a veces se persigue y se valora el proyecto, ¿no? Porque es también lo que hace mover la rueda. Las empresas privadas es más que ujú, evidente, ¿no? Que nos debemos a las ventas, sin duda. Creo que el intercambio de conocimiento per se, pues es muy interesante, ¿no? Entre centros tecnológicos, yo aquí lanzo una lanza, ¿no? Como representación tenemos a Luis, pero son centros que concentran conocimiento en ciertas aplicaciones, sectores, saben de las aplicaciones que han ido bien, que han ido mal, ujú, tienen siempre un radar y un semáforo hacia aplicaciones, pues, ostras, el que llegue primero allí y haciendo eso, porque vemos que hay mercado y hay mucha necesidad, pues el que pega primero pega dos veces, ¿no? O tiene ujú. esa ventaja competitiva. Entonces, a favor de centros tecnológicos o de investigación y que formen parte de la ecuación. Habría que hacer algo más. Pues me llevo un montón de deberes, ¿eh? Pero, no, no, encantada de haber estado con vosotros este ratito. Se nos ha acabado el tiempo. No sé si está por ahí Manuel Lainez para cerrar la jornada. Lo tenemos por ahí. Si no, bueno, pues nada, daros las gracias a todos. Encantada de haber aprendido tanto con vosotros. Esperamos volver a teneros en alguna de estas jornadas. Y nada, y me apunto todos los deberes. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Buen día. Ah, Gracias. gracias a Gracias ti. a Luego. Hasta todos. luego.